Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Mi nombre es Nadia Ugalde. Tenemos el placer el día de hoy de tener a Joana Murcia. Ella es consultora para VMware. Ya ella va a estar presentándose un poquito más. Y nos va a hablar el día de hoy acerca de lo que es Disaster Recovery para la vida diaria, digamos, como a nivel profesional también. Adelante, yo te doy la palabra. Estás en mute, estás en mute. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joana Murcia, ya Nadia me presentó. Trabajo para VMware, soy Senior Consulting para el PSO NOLA. Gracias por estar, por ingresar a la sesión, a la charla. Y pues gracias a Google Code por hacer la invitación a participar en esta charla. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de Disaster Recovery. ¿Sí? Vamos a hablar qué es, vamos a entender un poco los conceptos y qué tanto abarca este tema de recuperación ante desastres. Bueno, a lo que venimos, vamos. Entonces empecemos. Vamos a comenzar, voy a mostrar la agenda que vamos a tratar, vamos a hablar de los conceptos. Pueden sonar conceptos básicos, conceptos obvios, pero son conceptos que tenemos que entender para así llegar a un objetivo que es el DRP. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es un desastre, vamos a hablar de qué es un backup, vamos a hablar qué es un DRP. Luego nos vamos a enfocar un poco más al tema de DRP, qué necesitamos para un DRP. Vamos a mencionar un poco lo que son las normas, el marco normativo que necesita o que está asociado a nuestro DRP. Voy a hablar un poco de los productos que usamos en VMware para este tema de Disaster Recovery y pues luego voy a dejar una sesión para preguntas si las tienen. Entonces, comencemos. Muchas veces nos hemos preguntado o nos hemos dicho, mi vida entera está en mi celular, o mi vida entera está en mi portátil, o mi vida entera está en mi disco. ¿Sí? Es un diario decir, un dicho muy común. Pero si esto es para nosotros, imagínense cómo va a ser para una organización. El mantener esa data o el mantener esa información para una organización es vital. Y no solo eso, no solamente la información, no solamente la data, también está en juego la reputación de la empresa, de lo que tiene la empresa, de nuestros datos, los datos nuestros, nuestros personales, son datos clave que están en juego, ¿sí? Entonces, podemos vernos vulnerables cuando esos datos que nosotros los suministramos a una empresa están en riesgo. ¿Listo? Muchas veces pensamos que un robusto sistema de backup, de antivirus, perdón, nos va a ayudar ante un desastre. No siempre los backups, los antivirus nos van a evitar que tengamos un desastre y que dañemos nuestro sistema de información. Bueno, a continuación vamos a empezar la introducción, si ya se han unido varias personas, y voy a mostrarles un video que es interesante. Por favor, me indican si, por favor, si se escucha bien. Y vamos a proyectarlo. Lo de segundas partes nunca fueron buenas, desde luego no puede aplicarse a Toy Story 2, una de las mejores películas de animación de la historia. Pero ¿sabías que el 90% de la película se borró debido a un accidente? Efectivamente, estuvimos a punto de vivir en una línea temporal en la que Toy Story 2 no existiría. Es 1998 en los estudios de Pixar en Richmond. La película llevaba 10 meses gestándose con unas 150 personas trabajando en la animación, el modelado y el montaje de la que esperan que sea el próximo gran éxito del estudio de animación, Toy Story 2. Sin embargo, alguien de esas 150 personas ejecutó cierto comando en su ordenador. No lo sabe, pero acaba de provocar la pérdida del 90% de la producción de Toy Story 2. Hoy en día, a ningún equipo de trabajo se le ocurriría dar permisos root a todos los miembros, tampoco fiarse de una única copia de seguridad cuando hay tantos millones de dólares en juego.
Pero eran otros tiempos. Todo comenzó cuando Oren Jacob, director técnico asociado de Toy Story 2, estaba buscando una escena concreta de Woody. Al intentar visualizarla en el ordenador, no paraban de saltar errores indicando que el directorio donde debía estar la escena no existía. Simplemente pensó que la escena se habría movido de carpeta, pero pronto se dio cuenta de que más escenas, atributos de los personajes e ítems comenzaban a desaparecer. ¿Qué había pasado exactamente? Al parecer, un miembro del equipo había ejecutado un comando rmrf. No es un comando tan grave. En Linux Unix es uno de los más utilizados y sirve simplemente para borrar archivos o directorios. Pero claro, se había ejecutado con permisos de root y al más alto nivel. Se había ordenado la eliminación de todo el sistema compartido de archivos del proyecto de Toy Story 2. En el estudio de Pixar les gustaba trabajar como un equipo por igual. Todos los empleados que trabajaban en la edición de la película tenían los mismos permisos de acceso para trabajar en conjunto y de forma simultánea. No tener una jerarquía tiene sus ventajas, pero también desventajas. Ante el caos que se venía encima y viendo en directo cómo todo el trabajo de los últimos 10 meses estaba borrando, decidieron desenchufar directamente todo el sistema para evitar que siguiera borrando archivos. No pasa nada, hay copias de seguridad, ¿no? Cuando unas horas más tarde decidieron restaurar la última copia de seguridad de los archivos, se toparon con el siguiente gran error técnico que habían cometido. Faltaba la mayor parte de la película en la copia de seguridad. Pensemos que esto sucedió en 1998. La era digital aún estaba en pleno auge y en Pixar subestimaron hasta dónde podían llegar. Al inicio de la producción, cuando se montó todo el sistema de trabajo, pensaron que con 4 gigas tendrían suficiente para la copia de seguridad. Una cifra ridícula hoy en día, pero por aquel entonces bastante alta. Aunque no lo suficiente, pues con todo el trabajo que llevaban hecho ya tenían más de 10 GB de película cuando se borró por accidente. Como resultado, la copia de seguridad empezó a sobreescribir archivos cuando llegó al límite de los 4 GB. Con todo esto, ¿cómo es posible que se salvara la película? Galen Sussman se podría decir que es la heroína que salvó a Toy Story 2. Unos meses antes del desastre, la empleada de Pixar dio a luz. Pixar decidió montarle un equipo de trabajo en su casa para que pudiese trabajar en remoto. El equipo de trabajo incluyó ordenador, otras herramientas de animación y, sobre todo, el material de la película. Sussman recibía periódicamente las actualizaciones de los archivos. En Pixar, con el pánico a punto de apoderarse de los directivos, decidieron ir rápidamente a la casa de Sussman para ver si aún disponía de los ficheros. Se llevaron todo el ordenador y discos duros con el máximo cuidado posible. Lo envolvieron en varias mantas y con cinturones en los asientos de un coche. Ese ordenador de repente había aumentado su valor en fácilmente $100 millones si contenía los archivos correctos en su interior. Al llevar al equipo a los estudios de Pixar y encenderlos, suspiraron aliviados. El equipo tenía los archivos actualizados a la versión de hace 2 semanas. Por lo tanto, solo se habían perdido el trabajo de las últimas 2 semanas y no de los últimos 10 meses. Con eso y con algunos ficheros que aún no habían llegado a borrarse en los ordenadores del estudio, podían recuperar casi toda la película. El proceso de recuperación no había acabado. Ahora tocaba comprobar todos los archivos para restaurar las versiones correctas. El equipo estuvo verificando miles de ficheros uno a uno para escoger la versión correcta. Oren comenta que trabajaron durante todo el fin de semana con horarios de entre 10 y 12 horas al día para ello. Algunos incluso dormían en la oficina. Toy Story 2 se recuperó y la pesadilla llegó a su fin. Bueno, con esto damos ya una introducción. Después de ver este video, yo quedé con 2 preguntas. Bueno, si le pasa a Pixar, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Si le pasó a Pixar. La segunda es, si no hubieran recuperado eso, pues tal vez no conoceríamos a un Forky o a un Bloxo, entonces no sabríamos el éxito que había tenido la película. En esta película ya vemos varios conceptos, ya empezamos a ver varios de lo que vamos a hablar. Entonces, hablamos de desastres, hablamos de backup y hablamos de DRP. Entonces, comencemos. ¿Qué es como tal un desastre? Entonces, en términos tecnológicos, un desastre es cualquier tipo de evento que interrumpe la operación o pone en riesgo los datos y hace que los procesos normales de nuestra compañía, de nuestros sistemas, se detengan o se hagan lentos.
Entre las catástrofes o desastres más comunes que vemos hoy en día, tenemos actividades maliciosas, ciberataques, tenemos cortes de energía, tenemos fallos de equipos, tenemos estados de emergencia sociales, ambientales, tenemos errores humanos. O sea, los errores humanos pueden pasar y es un día a día que tenemos que afrontar. Cuando hablamos de actividades maliciosas y ciberataques, pues aquí estamos hablando de virus, de hackers, de amenazas, incluso amenazas internas que pueden poner vulnerables los datos de las empresas. En cortes de energía, no estamos exentos de que hayan catástrofes ambientales, de que se presenten huracanes, de que se presenten terremotos. Hoy en día estamos afrontando situaciones como esa. Dentro de los fallos de equipos, nos puede pasar. Obviamente, las empresas tienen una capacidad, una alta disponibilidad y están capacitadas para enfrentar esos tipos de fallos de equipos. Pero no falta que no tengamos esa cobertura con nuestros equipos. Estados de emergencias sociales y ambientales. Los sociales se refieren a guerras, a ataques de bombas, ataques en nuestros edificios. No estamos exentos a que pase eso, ya lo hemos visto, lo hemos vivido. Y desastres ambientales. Dígame quién estaba preparado o quién iba a pensar que en el 2021 íbamos a tener una pandemia. Muchas empresas sí estaban alineadas y teníamos forma de trabajar remotamente, pero muchas no. Muchas llegó la pandemia y muchas empresas tuvieron que improvisar la forma en que los trabajadores podían llegar a sus sistemas de información. Tuvieron que improvisar esos tipos de cómo darle al empleado la forma en que podía entrar a su sistema y poder ejecutar su trabajo. Entonces son escenarios que son del día a día y que muchas veces pensamos, no, a mí no me va a pasar. O en mi empresa no puede pasar porque estamos cubiertos, pero no sabemos qué tipo de desastres puede llegar a atacarnos. Los errores humanos. El error humano, somos humanos, cometemos errores, muchos errores y pasa. Le pasó a los de Pixar. No reemplazaron una tarjeta backup, no reemplazaron una cinta, no preveyeron que iban a crecer en la información. Y la información se hacía backup, sí, pero se estaba haciendo mal. Entonces, esos son los tipos de desastres que podemos ver. Hago un paréntesis en esta parte y incluyo un tema que es crítico hoy en día. Es importante ver que ahorita no estamos exentos de que tengamos que cuidarnos con los ciberataques, ¿sí? Hoy en día es muy común ver el tema de ciberataques y un DRP no nos va a proteger de un ciberataque. Es otros mecanismos y es otra forma y es otras herramientas que nos van a proteger de esos ciberataques. Obviamente, no todos, solamente no con esas herramientas estamos protegidos, sino que es un trabajo de todos, es un trabajo de toda la empresa, desde el gerente hasta nosotros mismos. Muchas veces como empleados nos llegan correos y no nos damos cuenta a qué le damos clic. Entonces, ese tipo abre la puerta para este tipo de ciberataques. Hago el paréntesis bastante grande, es porque está pasando. Yo estoy radicada en Colombia y en Colombia es el segundo país de Latinoamérica donde más ataques se han presentado en el 2022. En el 2023, en lo que llevamos del año, sabemos de ciberataques, han atacado a muchas empresas de salud y es un día a día. ¿Y qué pasa con esos ciberataques? Roban la información nuestra información queda vulnerable. ¿Qué hacen las personas que atacan y roban esta información? La comercializan y la venden ¿para qué? Para que puedan hacer también daños con nuestra información. Por eso es que muchas veces escuchamos que los llaman de bancos y los empiezan a extorsionar o les hacen perder su plata. O sea, eso es un diario vivir de las empresas. Entonces, por ejemplo, la región Latinoamérica y Caribe ha sufrido 360.000 millones de intentos de ataques, los tuvo en el 2022.
Como lo dije, Colombia es el segundo país donde más atacan. El primero es Brasil, el tercero es México. Y no estamos exentos, ¿sí? Esto es un tema grave, el ciberataque, lo vivimos. Para dar más ejemplos, el Banco de Chile en el 2018 sufrió un ciberataque que afectó a los sistemas informáticos. Los hackers llegaron a introducir y alcanzaban a robar mucha plata. Estamos hablando de millones de dólares. Otro ejemplo en México, en Pemex, sufrió un ataque. Lo que hizo esta empresa que hizo el ciberataque era cobrando un rescate de 5 millones de dólares para desbloquear sus sistemas afectados. Yendo más cerca, Costa Rica. Costa Rica en el 2020 tuvo el Seguro Social, tuvo un ciberataque en donde el ataque provocó la suspensión de los servicios. Y dejando vulnerable la información de 5.000 pacientes. Y así sucesivamente. Si nos ponemos a darnos cuenta, esto es una imagen solamente, la que estamos viendo ahí, de Colombia, de este año, en donde se han presentado esos ataques y robos de información. Entonces, hago este grande paréntesis, es para que veamos la importancia de esos mecanismos de defensa que tenemos que invertir. Entendemos que esos mecanismos cuestan, es una inversión grande, pero ¿qué tanto están perdiendo las empresas también con estos ataques que se están dando día a día? Un DRP no lo va a prevenir, un DRP solamente nos va a ayudar a afrontar y recuperarnos, pero no nos va a prevenir que nos vayan a atacar. Entonces es un tema de cultura que quería hacer acá, reforzar acá, porque tenemos que guardarnos nosotros nuestra información y tenemos que saber a dónde ponemos también nuestra información, nuestros emails, nuestros datos personales. Listo. Otro de los conceptos. Entonces, otro de los conceptos que vamos a hablar es backup. Sí, yo entiendo que son conceptos muy obvios, pero pues la idea es que empecemos a relacionar. Entonces, antes, en los años 50, la mayoría de las organizaciones solo tenían que preocuparse por hacer sus copias en medio físico, en papel, ¿cierto? A medida que pasaba el tiempo y empezaban a avanzar el tema de tecnología y los computadores se iban introduciendo más a las organizaciones, los medios de almacenamiento también tenían que ir aumentando. Entonces empezamos con un tema de tarjetas perforadas, pasamos a un tema de cintas magnéticas, así sucesivamente pasamos a disquete. Yo me acuerdo de los disquetes, pasamos a CDs, a Blu-ray, a DVDs, memorias USB, y en cierto momento se empezó a involucrar el tema de la red. Entonces ya hacíamos backup por medio de la red, a diferentes medios, ya sea a un tape backup, a la NAS, a la nube. Hoy en día pues ya usamos almacenamiento o backup híbridos. Entonces, híbridos me refiero a nube y a centros de datos internos. Entonces, el tape backup hasta hace poco era la copia de seguridad más utilizada y más común por las empresas, dado que pues, la cinta era un poco más barata en relación a la cantidad que nos iba a ayudar a almacenar. El lado negativo de los tape backup era que es muy doloroso porque es muy lento. El tomar un backup es lento en cinta, ¿no? El tomar backup a cinta era lento. Imagínense, la recuperación también iba a ser lenta. Además que íbamos a tener una persona detrás diciendo, ven, ya casi todo, ya vamos a recuperar, nos falta mucho. Entonces, esto era una queja y el lado negativo de los tape backup. Otro lado negativo de los tape backup es que requieren de un humano o de una persona, de la intervención humana prácticamente para ir a cambiar, a reemplazar esos tape backup. De lo contrario, pues se empezaban a reescribir, ya lo vimos en el video. Entonces, este tema adicional, los tape backup, las cintas tenían que ir a custodia, la custodia era manejada por personas, podían haber accidentes, podíamos empezar a perder esas cintas y pues el backup se iba a ver corrupto. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, empezaron a ver que ya el backup a cinta no iba a ser el medio mejor para nuestros backup. Entonces, empezamos con el tema del backup a disco. Entonces, con el backup a disco evolucionamos y es bueno, no estoy diciendo que es malo, es excelente. Y aquí empezaba a hacer el backup a disco en medios como USB o tarjetas flash.
¿Qué pasa con esas memorias o con esas tarjetas flash? Son ágiles, nos ayudan a hacer backup de información de un tamaño considerable, pero también las memorias se pueden perder, las memorias se las pueden robar, se pueden dañar y se pueden extraviar. Entonces, empezamos a hacer el backup a la NAS y a una SAN, ¿sí? Por medio de la red, lo cual es espectacular, es buenísimo y es rápido. Pero la NAS y la SAN no fueron creadas o diseñadas para poderse mover, ¿sí? La SAN y la NAS tienen que estar en un lugar y pues si lo tenemos en un lugar y la catástrofe o el desastre pasa en el lugar donde están mis datos y mi backup y mi copia, pues de nada nos va a servir. Entonces, bueno, entonces ahí fue cuando empezamos a ver la opción de ir a la nube, porque pues ya no está en mi centro de datos, sino ya vamos a tener un backup externo. Llegó el tema de la virtualización, ¿sí? Entonces ya, esto sé qué significó, que los backups a cinta tradicionales fueron yéndose reemplazados por replicaciones, por instantáneas o por migraciones en vivo, cual hace que las recuperaciones sean más rápidas. Entonces, la idea de esta lámina era mostrar la historia que ha tenido los sistemas de backup a medida que vamos creciendo. Si nos damos cuenta en la parte inferior, también vamos a ver los tamaños que nos hemos enfrentado con el paso del tiempo. A medida que vamos creciendo en nuestra organización, la data va creciendo y es más la capacidad que vamos a requerir para estos backups. Bueno, listo. Ahora vamos a hablar de DRP. Entonces, un DRP es un documento formal que es creado por la organización que contiene las instrucciones detalladas de cómo me voy a reponer frente a incidentes o desastres que ya los hemos visto. Energías, ciberataques, cualquier suceso que nos va a dañar nuestro ambiente. El plan contiene esas estrategias de cómo minimizar ese impacto. Como podemos ver, backup y DRP no son sinónimos, ¿sí? Van de la mano. Y el objetivo de los mismos es el objetivo de los dos es lo mismo, respaldar la continuidad de negocio. Entonces, es importante reconocer esta diferencia entre recuperación de desastres y copias de seguridad. ¿Para qué? Para nosotros poder plantear una estrategia para volver a una empresa resiliente, para que nuestra empresa sea ciberresiliente. ¿Sí? Es importante ver la diferencia, por eso quería mostrar los conceptos. Yo puedo decir, me pueden preguntar, ¿y usted tiene un DRP? Sí, yo tengo backup. No es lo mismo, ¿sí? Backup es un documento, es básicamente un documento. Quiero también comentar, hay otro concepto y hay otro término que es Business Continuity Plan, ¿sí? El Business Continuity Plan también es un documento. ¿Qué contiene ese documento? Ese documento contiene cómo es que la empresa, como organización, va a ponerse al día en medio de una crisis. Después de un incidente, ¿cómo se va a recuperar la empresa? Los objetivos son iguales, son parecidos, pero el DRP va enfocado a lo que es TI, tecnología e información, ¿sí? A todo lo que es TI. Y mi Business Continuity Plan va enfocado a lo que es la organización. Entonces, es decir, el DRP es como un capítulo dentro de ese Business Continuity. ¿Qué está involucrado en estos dos documentos? Aquí tenemos que involucrar gente, tenemos que involucrar personas que conozcan los procesos. En estos documentos, un ejemplo de Business Continuity. En Business Continuity yo empiezo a abarcar o empiezo a mirar qué depende de mi área. Entonces, mi área, por ejemplo, yo estoy inventando, no sé cómo son los procesos, pero estoy en el área de contabilidad. Entonces, en contabilidad llega una orden, a esa orden le tengo que asignar un ID, un serial, ese serial se le tiene que hacer auditoría, en fin, es una serie de procesos que si yo no los describo y no los pongo en un documento y si llega a pasar algo, nadie lo va a conocer. Es por eso la importancia de estos planes, ¿sí? Es por eso la importancia del DRP. Del DRP, listo, el área de contabilidad. ¿Qué sistemas de información hacen parte de ese área de contabilidad? ¿Quién las conoce? Pues la persona de contabilidad. Pero en el momento de un desastre necesito saber cómo es que me voy a recuperar con esa área de contabilidad. Es por eso el documento. Los documentos son documentos vivos, no son documentos que yo hago y los dejo ahí estancados. Sí, cumplo la norma, la tengo mi BSP, tengo mi DRP, pero no lo alimento.
Entonces son documentos vivos porque nuestros sistemas de información hoy en día van cambiando y es un documento que toca alimentarlo, ¿sí? Toca borrar lo que ya no sirva, toca alimentar con las cosas nuevas. Listo, ya vimos un poquito las definiciones, ya hice un paréntesis de qué es DRP. Entonces ahora vamos a adentrarnos como tal a cómo formamos un DRP. Como ya lo he nombrado varias veces y muchas veces en esta charla, el DRP es una estrategia, ¿sí? Entonces, de nada nos sirve que tengamos muchos backups si no conocemos la estrategia de cómo nos vamos a recuperar, de cómo vamos a poner al día esos backups, ¿sí? Yo puedo tener backup, ¿qué tipos de backup tenemos? Tenemos backup incrementales, tenemos backups full, tenemos backup en línea, tenemos backup a la nube, tenemos backup por FTP, tenemos miles de tipos de backup, pero si no tenemos ordenado cómo es que me voy a programar o voy a formar esa estrategia para hacer uso de esos backups, pues de nada me va a servir, ¿sí? Entonces hagamos de cuenta que nuestro DRP es como un paraguas, como un escudo, y bajo él vamos a tener todas nuestras copias de seguridad. Él es el que nos va a proteger y vamos a ver cómo es que vamos a formar ese DRP. Vamos viendo ya un poco más la relación, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina una estrategia? Pues ahí es cuando entramos en juego con qué presupuesto voy a tener para esa estrategia, ¿sí? ¿Qué tipo de presupuesto, cuánto me van a facilitar mi compañía? ¿De cuánto cuento yo para hacer para mi PIN, para mi pequeña empresa? ¿Cuánto voy a contar de presupuesto? ¿Cuánto voy a disponer de capital para yo poder usar en mi DRP? ¿Qué voy a alcanzar? ¿Qué tanto voy a cubrir? ¿Cuál es mi alcance con ese seguro? ¿Qué es lo que voy a cubrir? ¿Cuáles son mis sistemas que voy a cubrir en caso de un desastre? ¿Qué es lo importante para mí? Ojo, estoy hablando de DRP, no de Business Continuity, sino de DRP. ¿Qué sistemas de información son vitales para mi compañía? ¿Qué personas, qué recursos son los que voy a utilizar? Voy a utilizar recursos de red, voy a utilizar recursos de personas. ¿Qué personas son las que me pueden ayudar y me van a apoyar? ¿Qué riesgos voy a tomar? ¿Sí? Voy a arriesgarme a no replicar este sistema de información porque yo sé que este se puede de una forma suplir con otro, por ejemplo. ¿Qué tecnología voy a usar? De nada me sirve yo buscar una empresa que me haga backup o que me haga el tema de disaster recovery cuando lo que yo tengo no me sirve, o sea, no es compatible. Entonces me toca pensar también en esa tecnología que vamos a usar. ¿Qué información o qué datos son los que voy a respaldar? ¿Sí? ¿Y qué proveedores me van a ayudar? Cuando hablo de datos, aquí hablo un tema importante. Aquí salen dos conceptos nuevos. Aquí habla de RPO y RTO. Son dos conceptos en DRP, en Disaster Recovery Plan, que son súper importantes. Vamos a mirar qué son. Entonces, el RPO, la definición es Recovery Point Objective. Y esto me determina la cantidad máxima que yo como empresa me voy a aceptar perder, me voy a permitir perder. Es decir, es el tiempo entre la última copia de seguridad y el momento de desastre. Para este RPO no hay un valor, no hay un valor que yo diga, este RPO tiene que ser de 2 horas, de 4 horas, de 5. No, esto depende a lo que yo pueda pagar, de lo que yo como empresa pueda proyectarme. ¿Por qué? Porque es que dependiendo de los backups que yo saque, es que yo puedo definir este RPO. El tema de tener backups, muchos backups con un RPO de 5 minutos, por ejemplo, me genera costos, porque yo voy a necesitar recursos de cómo hacer esos backups. Entonces ahí es donde interfiere el RPO. O sea, no existe una cifra para yo estimar cuánto va a ser mi RPO. Esto depende también de los acuerdos de niveles de servicio que tengan en la empresa. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Yo tomé mi backup a las 2 de la tarde y mi empresa tuvo una catástrofe a las 2:05 de la tarde. Quiere decir que yo puedo recuperarme a la hora con un RPO de máximo de 2 horas, pero ya como acabo de tener un RPO, una backup a las 2 de la tarde, puedo llegar a recuperarme y mi pérdida fue
de 5 minutos no más. Entonces ahí es donde entra en juego todas estas tecnologías. El RTO que me define. El RTO significa Recover Time Objective. Es el tiempo que pasa desde que el sistema se cae hasta que mi sistema está vivo, hasta que yo recupero mi sistema. Entonces, son dos conceptos con los que jugamos y son dos conceptos en los que tenemos que también basar nuestra estrategia. ¿Qué tanto voy a recuperar? ¿Puedo recuperarme en menos de 5 horas? Dependiendo de la tecnología. ¿Puedo recuperarme con un backup de 2 horas? Dependiendo de la hora que tomó el backup. Entonces, estos conceptos son clave y como les digo, no existe un concepto o una hora fija en los que nosotros podamos decir tu RPO tiene que ser de 2 horas. No, esto depende a cada empresa. Sí, esto es importante que lo tengamos en cuenta y que lo veamos en nuestra compañía para así calcular un presupuesto. Listo, vamos a hablar de tipos de Disaster Recovery. Aquí yo ya no voy a hablar de DRP, ¿sí? Acá voy a hablar ya de Disaster Recovery. ¿Qué tipos de Disaster Recovery tengo? Tengo un tipo de Disaster Recovery en Data Center, en la nube, virtualización y Disaster Recovery as a Service, que es el DRaaS. El de la nube y el DRaaS son muy parecidos, ya ahorita vamos a ver como tal en qué se diferencia cada uno. Cuando hablo de un Disaster Recovery Data Center, suele ser el más costoso, ¿sí? Es el más costoso porque yo la recuperación la voy a hacer en un centro de datos alterno. Entonces, ¿qué requiere esto? Requiere infraestructura, requiere hardware, requiere un edificio, requiere un mantenimiento de una infraestructura. Y lo que hace, la recuperación, lo que se hace es empezar a hacer copias, dependiendo del medio, dependiendo la tecnología que tengan. Si tienen solamente equipos físicos, pues haciendo la replicación de manera de físico a físico. Si tenemos tecnología virtualizada, pues podemos hacer réplicas de las máquinas virtuales a mi sitio alterno. Entonces, eso es un tipo de disaster recovery. Tenemos recuperación en la nube. La recuperación en la nube es tener en la nube un lugar donde yo me pueda recuperar, ¿sí? Por ejemplo, mis datos los puedo empezar a migrar hacia la nube y en la nube ya tengo unos servicios definidos que van a ser como el paralelo o el mirror o el espejo de lo que yo tengo en mi centro de datos físicos. Cuando hablamos de temas de virtualización, entonces ahí empezamos a suplir el tema de recovery por medio de réplicas, de snapshot. Entonces es una forma de disaster recovery. Y tenemos el Disaster Recovery as a Service, que es parecido a la nube. ¿Qué? Que todo va a la nube, ¿sí? La data nuestra va a la nube. Pero aquí se diferencia es que cuando digo un Disaster Recovery en la nube, yo ya tengo una infraestructura en la nube. Cuando hablo de Disaster Recovery Service, es que yo utilizo consumo lo que voy a necesitar para esa recuperación. Más adelante voy a hablar un poco de los productos que utilizamos en Viewer y ahí vamos a ver un poco las diferencias de estos dos. ¿Por qué con Disaster Recovery puedo un poco recuperarme ante esos ciberataques? ¿Sí? Ya hablamos de un RTO, pues espero que hayan entendido un poco el concepto. Pero ¿qué pasa cuando una empresa o unas de esas organizaciones que están atacando a las compañías entran y quieren apoderarse de nuestra organización? Si yo tengo claro, o sea, aquí entra un juego un poco en desventaja que yo no sé hace cuánto las personas que están dentro de mi organización, ¿sí? No sabemos con claridad desde hace cuánto estaban ya introducidas y sacando información nuestra. Pero si tuviéramos un estimado o si ya detectamos que nos bloquearon, que cambiaron sus contraseñas, que se apoderaron de nuestra infraestructura, fácilmente yo con un sistema de información, con un DRP, yo lo que puedo hacer es, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo haríamos? Apago mi infraestructura de mi data center principal. Yo ya tengo una réplica, yo ya tengo un backup, cambio las contraseñas de mi sitio alterno y me recupero con la última data, puede ser de hace una semana. ¿Qué es preferible perder? Todo el sistema de información, todas las datas, el estado del servicio, el servicio de los clientes, estar en línea o
recuperar. Entonces, ahí es donde entramos a jugar porque es bueno tener un disaster recovery. Si las personas que hacen estos ciberataques nos están cobrando por desbloquear, pues si tenemos un disaster recovery donde podemos entrar y cambiar nuestras contraseñas, obviamente no podemos hacerlo a una copia de hace 2 días o hace 2 horas. Tenemos que irnos un poco más atrás, hacer recuperar con máquinas con backups que sepamos que podemos acceder. Entonces, es aquí donde entra también en juego el tema de podernos recuperar ante un ciberataque. Y por eso esos tipos de disaster recovery. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la metodología. Existen muchos mecanismos, existen diferentes metodologías. Estos solamente son unos pasos, unas etapas que vamos a ver, pero es para que tengamos en cuenta de cómo podemos planear nuestro DRP. Entonces, como etapa inicial tenemos un análisis. ¿Por qué un análisis? Porque aquí entra el tema de la estrategia, entra el tema del RTO, del RPO, de saber cuáles son mis sistemas críticos, de preguntarle a cada uno de los empleados cuál es el sistema, cómo se relacionan los sistemas y qué es lo que yo voy a almacenar, ¿sí? Aquí entra en juego también el tema de presupuesto, quién me va a facilitar esa plata o con qué voy a contar, qué tecnología voy a utilizar. Obviamente, si yo tengo una tecnología ya de un fabricante, pues no voy a buscar otro fabricante, pues porque por temas de compatibilidad, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo todo mi sistema en Hyper-V, pues no voy a buscar una tecnología que no es compatible para cubrir, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde entra el tema del análisis. Empezamos con un diseño de la solución. Entonces, aquí empezamos a hablar de los requerimientos que voy a necesitar para cada uno. Aquí estos requerimientos son importantes, ¿sí? Entonces, porque es que no solamente nuestros sistemas de información son esas maquinitas virtuales, ¿sí? También existen otros requisitos y otros requerimientos aparte de nuestras máquinas virtuales, aparte de nuestras máquinas físicas. Existen requerimientos que no son tan tangibles. Por ejemplo, tenemos un sistema de información que está publicado en Internet y sale por un NAT, algo así. Por ejemplo, estoy dando ejemplos. Necesito saber qué IP son las que tienen, qué URL son las que tienen. ¿Para qué? Para más adelante yo poder pedirle a las personas que administran esos DNS, actualícenme esos DNS porque ya no van a hacer eso, sino van a hacer otros, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a diseñar. Se tiene que documentar, tenemos que documentar cada paso crítico. Tenemos que asignar responsables, no solo a una persona debe ser el responsable de toda la organización y de todo el DRP. Tenemos que asignar quién se va a encargar de qué, ¿sí? No nos va a pasar como un incidente y entonces todos salimos corriendo y no sabemos quién hacer. Cada uno tiene que tener su rol. Y para eso existe la etapa 3. Existe la etapa de capacitación. Tenemos que informarle y tenemos que mostrarle a las personas que van a apoyarnos cómo es que tienen que reaccionar. ¿Qué sistema? ¿Cómo? O sea, si tenemos un sistema, un DRP definido, tenemos que enseñarle a cómo se tiene que maniobrar. Si tenemos un sistema de réplica físico, tenemos que decirle cómo es que tiene que recuperarlo. Y aquí entran en juego muchas más cosas. Tenemos que hacer pruebas y simulacros. De nada nos sirve tener un DRP si no sabemos si va a funcionar completo, ¿sí? Tenemos que hacer pruebas. Tenemos que validar que lo que nosotros definimos está completo y está bien. Y tenemos la etapa de recuperación. Todo DRP tiene un failback. ¿Qué significa failback? Volver al estado inicial. Volver a la normalidad, a la tranquilidad, a tener todo como teníamos. Tener un lugar primario, un lugar secundario, dependiendo de lo que sea. Aquí quiero contarles un poco. Yo estuve en un proceso hace un poco más de 10 años. Participé en Colombia en la ejecución y la creación de 3 empresas del Estado para crear un BCP y un DRP. Entonces voy a contar un poquito de esa historia y de qué nos encontramos. Entramos en la parte del análisis, entonces la empresa necesitaba unos RPOs cortos
Aquí hablábamos de RPs de Disaster Recovery virtual y teníamos también Disaster Recovery físico. ¿Listo? Entonces, las empresas, los fabricantes también tienen forma de replicar a nivel físico. Listo, entonces empezamos con las entrevistas a los usuarios, el proveedor, bueno, el cliente como tal, el cliente era del gobierno, él contrató a un proveedor para tener un Disaster Recovery alterno. Entonces tenía su sitio principal en sus oficinas y un Disaster Recovery o un centro alterno en las ubicaciones de un proveedor de servicio de aquí de Colombia. Empezamos entonces las entrevistas con cada empresa, estaban las personas más de procesos, de todo lo que es personas de procesos prácticamente encargadas de levantar esos procesos para hacer el PSP. Entonces estaba la persona encargada y él empezaba a entrevistar a cada persona. Él entrevistaba a las personas, después pasaba una entrevista con nosotros para nosotros hacer el DRP. Y empezamos a entrevistarlo y qué sistema de información es el que utiliza, cómo es que sube el sistema de información, qué pasos tiene que subir para subir la base de datos, para subir su sistema de información, qué pasos hace, qué máquina sube primero, qué máquina requiere de tal otra máquina. Entonces aquí se empezaron a ver varias cosas que íbamos a necesitar. La parte del diseño de la solución fue la más compleja. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una empresa que o sea, empezamos hace 10 años y hace 10 años pues las empresas tenían desarrollos a la medida, eran desarrollos puntuales y ahí nos enfrentamos con temas como cuáles. Muchas empresas de desarrollo lo que hacían era programar sus paquetes, su software y asignaban direcciones IP. Entonces, la solución que nosotros estábamos diseñando tenía que cambiar en el sitio alterno. Cuando subían las máquinas virtuales, en el sitio alterno subían con otra dirección IP. Pero ¿qué pasaba? El software era yéndose con la IP del sitio principal. Entonces nos empezamos a enfrentar con ese tipo de cosas. ¿Qué pasaba entonces? Bueno, deme el contacto de la persona que nos va a dar soporte en caso de que la aplicación falle. Todos esos temas empezamos a ver, ¿sí? Y empezamos a encontrarnos con muchas dificultades porque eran sistemas que no sabíamos que requerían y tenían dependencias adicionales. Inicialmente se comenzó con un sistema de información básico, pero resulta que esos sistemas de información básicos tenían dependencias adicionales de los cuales no se había contemplado durante el análisis. Entonces, es aquí donde empezamos a diseñar todo y a decir, paso 1, toca subir tal máquina, paso 2, requiere de esta otra y así sucesivamente. Listo, teníamos ya nuestro diseño de la solución. Aquí adicionalmente al diseño de la solución entra un tema de proveedor, ¿sí? Entonces el proveedor necesitaba que le dije, o sea, como tal, la entidad de la que estábamos, ellos contrataron y era el proveedor y el proveedor era el que tenía que levantar el sistema de información en caso de un desastre. ¿Y cómo lo hacían esto? Era una persona encargada la que asignaron para eso. El proveedor de servicio generaba un sobre con una clave cada 6 meses y se la enviaba en sobresellado al encargado de levantar el DRP. El encargado de levantar el DRP era el único que podía recibir este sobre. Cuando ya se presentaba, bueno, hicimos capacitaciones, capacitamos a las personas que iban a levantar ese DRP, dado como les comenté, no era un DRP virtual, también era un DRP físico, entonces las máquinas virtuales que están, o las máquinas físicas que estaban replicando, también tenían que subirse, tenía que hacerse un esquema de montaje de discos y bueno, en fin, temas técnicos que tocaba hacer. Como era un sitio alterno diferente, el cambio de direccionamiento IP incluía otro proceso adicional. Tocaba llamar a los proveedores o a los que actualizaban los DNS. Los DNS son las URLs con las que ve Internet prácticamente y tocaba hacer también ese tema de actualizaciones. Entonces, una persona sola no puede hacer todo eso. Por eso es importante definir roles, definir quién se va a encargar de cada quien. Capacitación, se hizo la capacitación. Hacíamos pruebas y simulacros cada 6 meses.
obvio, a mí personalmente me da mucho miedo esos simulacros. Esas pruebas eran súper estresantes para mí porque es que no sabíamos qué nos íbamos a encontrar cada 6 meses. Cada 6 meses los sistemas de información iban cambiando, iban mejorándolos, iban ampliándolos. Entonces, cada vez que hacíamos un simulacro, es apagar todo un sistema y prender en el sitio alterno toda la información y probar. Entonces, ¿cómo eran esos simulacros? La persona responsable llamaba al proveedor de servicio, se identificaba, soy fulanito, el password es el siguiente, y daba el password que le había llegado en su sobresellado. Y tan pronto terminaba eso, ya daban la orden al proveedor de servicio, listo, arranquen el DRP. Entonces ahí es como oprimir el botón rojo. Empezamos a apagar el sitio principal. Pues obviamente aquí se apagaba porque pues era una prueba controlada. Entonces empezábamos a apagar el sitio principal y recuperar el sitio secundario. Antes, hace 10 años, pues no teníamos previsto trabajar remotamente. Entonces, el DRP incluía puestos de trabajo para las personas encargadas de cada sistema de información. Entonces, al lugar de trabajo de donde estaba definido, iba el responsable de cada área para probar sus sistemas de información de manera remota. Y aquí era donde empezaban a ocurrir todo lo que a mí me daba susto, y era esos cambios que se habían hecho durante 6 meses. Entonces, no sé, a la persona de base de datos se le olvidó informar que había una nueva base de datos que no estaba siendo replicada. Entonces, es por eso la importancia de documentar, de que son documentos vivos, ¿sí? Listo, hacíamos las pruebas, documentábamos, tomábamos los tiempos de recuperación, o sea, esos tiempos de recuperación, me refiero al RTO, y al RPO, cumplíamos con el RPO, hacíamos pruebas, obviamente, de que lo último que se había guardado era lo que estábamos recuperando en el sitio alterno. Después ya pasábamos al failback. Nos devolvíamos, dejábamos todo en el sitio principal, tal cual como estaba cuando empezamos el disaster recovery. Y en este tiempo de recuperación, en esta etapa de recuperación, es cuando uno empieza a escribir las lecciones aprendidas, ¿sí? Y empieza a hacer un reporte. ¿Por qué teníamos que hacer un reporte? Porque era requisito de la empresa tener ese reporte ante el gobierno. Era una empresa de gobierno y las empresas del gobierno requieren tener esta documentación. Entonces, ahí es donde, por eso me baso en esa metodología, porque es la que más se acordó a lo que nosotros hicimos hace algún tiempo. Son documentos vivos, es importante, ese tema de hacer DRP son importantes. Por eso lo recalco tanto y quería comentarles mi historia de lo que pasó con esos sistemas de información. Listo. ¿Qué beneficios? ¿Qué beneficios? Bueno, beneficios nos dan muchísimos. Entonces, el beneficio es garantizar la continuidad de la actividad empresarial, disponer de un plan de datos para garantizar la continuidad de las operaciones que tengo en la empresa. Beneficios me da la agilidad de tomar decisiones, ¿sí? Porque ya hay unas decisiones, ya hay un plan, un protocolo establecido. ¿Qué pasa? Cuando pasan así incidentes, muchas veces con la cabeza caliente tomamos malas decisiones o tomamos decisiones no acertadas. Entonces, esto nos ayuda a minimizar todas esas malas decisiones que podemos tomar. Minimiza las pérdidas, porque ya sabemos qué es lo que vamos a proteger, ya sabemos a qué nos vamos a arriesgar a perder. Conserva la imagen y la reputación de la empresa, ¿sí? Si yo como otra empresa me quisiera aliar con la empresa de al ladito y al lado yo ya veo que no tienen un DRP, pues ya no me da esa confiabilidad y esas ganas de poder aliar con esa nueva empresa. Bueno, nos ayuda a reducir riesgos y conflictos legales. No, y pues, prácticamente podemos estar tranquilos porque pues sabemos que pues si llega a pasar algo, pues no es mucho lo que vamos a perder. Obviamente, vamos a perder, sí, vamos a perder también, pero no vamos a perder tanto como si no hubiéramos tenido un DRP. Entonces, bueno, esos son los beneficios.
¿Es importante? Sí, es importante. Aparte de que es importante, existe un marco normativo, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, la Organización Internacional de la Normalización, la ISO, tiene normas para todo. Y no es la excepción tener normas para un plan de recuperación de desastres. Entonces, en las normas ISO, desde la 22.301 en adelante hasta la 22.319, si no estoy mal, son normas que exigen los gobiernos o, bueno, las empresas para adquirir esta certificación. Obviamente, tener una certificación tampoco nos va a garantizar que estemos exentos, ¿sí? Pero sí nos va a garantizar que si queremos mantener esa certificación, tenemos que actualizar nuestros sistemas, estar actualizados para esas auditorías que hacen que nos den estas normas. Entonces, las muestro como para que tengamos en cuenta que esto no es un tema, un BCP y un DRP, no es un tema de ay, sí, pongámoslo, hagámoslo, no, es un tema que está normalmente, está en un marco normativo que se debe cumplir y pues que la idea es que todas las empresas lo tengamos, ¿no? O que lo tengan y trabajen para mantener esa norma. Bueno, como ya les dije al comienzo, yo trabajo en VMware, entonces por eso pues voy a hablar un poco de los productos que tenemos para este tema de Disaster Recovery. Aunque existen muchos más, ¿sí? No solamente VMware, sé que existen para Azure, existe para Vince, existe para IBM, existen muchísimos sistemas de información, pero pues voy a hablarles un poco de los que yo conozco. Entonces, en VMware manejamos 3 productos. Uno es Site Recovery Manager, el segundo es VMware Site Recovery y el tercero es VMware Cloud Site Disaster Recovery. Entonces, aquí vamos a asociarlos y vamos a hacer el paralelo de cuál es cuál con los DRPs, con los tipos de DRPs que vimos anteriormente. Entonces, cuando hablamos Site Recovery Manager, es ¿recuerdan ese que decía Data Center? Es ese. ¿Sí? Es ese producto que nos va a servir para ese tipo de DRP. Cuando hablo de VMware Site Recovery Manager, estoy hablando del producto del tipo de DRP de la nube. Y cuando hablo de VMware Cloud Disaster Recovery, estoy hablando de DRaaS. Entonces vamos a ver un poquito de cada uno. ¿Qué contiene cada uno? Entonces, cuando hablo de Site Recovery Manager, esto aplica para ambientes VMware, ¿no? Para ambientes virtualizados. Entonces, ¿en qué está basado esto? Está basado en el producto base o el que hace la magia como tal, es vSphere Replication. vSphere Replication es un programa que lo que hace es replicar mis máquinas virtuales hacia un sitio alterno. Estas máquinas virtuales, ¿dónde están alojadas? Bajo una infraestructura, bajo unos servidores y están siendo administrados y manejados por otro producto que es un vCenter. Pues por eso se ve el cuadrito verde. No vamos a abarcar mucho sobre estos productos porque ya es un poco complicado. Entonces lo que hace como tal es vSphere Replication es llevarse réplicas de la máquina virtual y alojarlas en el sitio alterno. Es un activo pasivo. Aquí vamos a tener las máquinas encendidas y en nuestro sitio alterno o en el Recovery Site van a estar apagadas. El Site Recovery Manager como tal, el que vemos en una cajita naranja, una cajita café, es como el orquestador, es el que hace la magia. No reemplaza un DRP, no, apoya y apoya a ese DRP. ¿Por qué? Porque yo ahí es donde yo empiezo a organizar cómo van a subir mis máquinas virtuales, mis sistemas de información. Entonces, es por eso el apoyo de las herramientas. En la parte de abajo vemos uno que dice Array Based Replication. Esta es la parte física, ¿sí? Existen, como ya los comenté anteriormente, en la parte física también podemos hacer réplicas de los datos. Entonces, cada fabricante tiene dentro de sus productos esa réplica. El problema es que cuesta, sí, tiene un costo adicional y por eso es que es el más costoso, porque yo tengo que tener licenciado tanto mi sitio principal como mi sitio alterno. Entonces, este es el que más se parece al tipo de DRP de Data Center. Pasamos al VMware Site Recovery Manager. Es básicamente lo mismo que el anterior, lo único es que esa plataforma donde yo me voy a recuperar está en la nube.
¿sí? Ya está configurada en la nube. Entonces ya tengo unos servidores que me van a recibir mis máquinas virtuales y que van a permanecer allá en la nube apagadas. ¿Esto qué requiere? Requiere que yo contrate a un proveedor de servicio, tener un contrato, tener unas cláusulas ya para que ellos me brinden ese tipo de infraestructura virtual. Entonces, ese es el requerimiento. Pero si nos damos cuenta, tiene un vCenter, que es el que administra las máquinas virtuales, tiene un vSphere Replication, que es el que me replica, y tiene unos hosts físicos o unos servidores físicos que son los que me ayudan a mantener y a tener y a darle los recursos de cómputo a esas máquinas virtuales. Bueno, yo creo que no sé si tienen dudas o de pronto estoy hablando de cosas muy técnicas, pueden hacer las preguntas sin problema. Y tenemos el VMware Cloud Disaster Recovery. Entonces uno creería que es lo mismo. Sí, uno creería, no, pues es en la nube, es parecido. Pero el VMware Cloud Disaster Recovery es Disaster Recovery as a Service. Quiere decir que yo pago por lo que voy a utilizar en mi nube, en mi Disaster Recovery. Acá, ¿qué es lo que yo contrato? Contrato también con un proveedor, con una nube, el poder almacenar mi información. Entonces yo lo que hago es pasar al centro de datos, mis máquinas virtuales, hacia la nube, ¿sí? Es lo único por el momento que yo tengo contratado. En el momento de un desastre, yo tengo que venir y montar mi ambiente donde yo voy a recuperar. Es por eso que es a demanda y es el más económico. Y además es el que más RTO tiene. O sea, no podemos decir que con Disaster Recovery as a Service tenemos un RTO de 2 horas, porque tenemos que montar primero la infraestructura. Entonces ahí es donde está la diferencia con el anterior. En este yo voy a pagar y yo voy a subir mis propias máquinas virtuales para poder recuperar. Esto se hace es en el momento en que haya una catástrofe y yo declare catástrofe. ¿Listo? Entonces, pues no sé si queda un poco claro cuáles son los productos y la diferencia entre ellos. Bueno, como para cerrar, entonces, ¿tenemos conclusiones? Sí, tenemos conclusiones. Entonces, para evitar que nuestra empresa o un desastre se convierta como el apocalipsis de nuestra empresa, es obligatorio, es indispensable que contemos con un plan, con una estrategia para podernos recuperar ante un desastre. Es una cultura que tenemos que adquirir tanto como humanos como empresa, ¿sí? Porque muchas veces, como le dije al comienzo, muchas veces decimos, no, si se me roban mi celular, yo pierdo todo, pero no nos damos cuenta que muchas veces no tenemos un backup de ese celular, ¿sí? Entonces vamos a perder nuestro celular, vamos a perder todo. Así mismo pasa en las empresas, ¿sí? En las empresas pensamos que no nos va a pasar. Eso no va a pasar a la empresa porque la empresa tiene backup, porque la empresa tiene antivirus, porque la empresa no le pasa eso, pero no estamos exentos de que pase esto. Cada vez cuando una empresa, una organización tecnológicamente va tomando fuerza o va creciendo, pues nuestras medidas de seguridad tienen también que ir cambiando, ¿sí? Entonces es importante que la tengamos en cuenta. Por otro lado, no tenemos que esperar que un desastre nos suceda para nosotros poder entrar y prestarle atención a lo que se requiere. No tenemos que esperar a que pase eso para que empecemos a pensar en un disaster recovery. Y por último, pues los desastres no discriminan, los desastres están al día y los desastres naturales, cibernéticos, llamémosle como le llamen, se presentan y no estamos exentos. Bueno, ya con esto pues damos fin a mi charla. Espero haya creado un poquito de cultura o les haya quedado la pequeñita o la idea de lo importante que es tener un disaster recovery en nuestras empresas, un plan de recuperación ante desastres, perdón, hacer parte de ese disaster recovery, ver la importancia que tiene la seguridad con la que manejemos los datos, darnos cuenta que estamos expuestos, ¿sí? Constantemente, día a día, estamos expuestos. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta.
ver. Tengo una aquí. ¿Cuánto tiempo le tardó la creación de ERP? Ay, nos tardó harto. Tomamos aproximadamente 9 meses y nos tardamos. Éramos un grupo, eran unas personas, ya me acordé la palabra que quería decir, era un grupo de personas con formación ITIL, que eran los que empezaban a hacer el BCP, y nosotros que éramos los de tecnología, que éramos los que empezábamos a tener todos esos diagramas, todos esos dibujos y todos esos requerimientos que íbamos necesitando. Entonces nos tomó más o menos 6 meses, no, como 8 meses prácticamente. El montaje, pues el montaje ya fue mucho más fácil del DRP, del Disaster Recovery, la solución como tal, o sea, me refiero al producto de Livingware, fue mucho más fácil porque pues ya teníamos discriminado qué sistemas de información eran los que íbamos a utilizar. Pero sí nos costó porque muchos de los productos, como les mencioné, eran desarrollos muy antiguos. Entonces tocaba llamar a los proveedores, mucha gente ya no tenía soporte sobre esos productos y tocaba hacerlo, es un tema que tocaba hacerlo y pues bueno, es que antes no se manejaban esas buenas prácticas que hoy en día se manejan en el desarrollo de software. Entonces sí nos costó mucho. Adicionalmente que no conocían muy bien la infraestructura. ¿Qué pasa con las máquinas virtuales? Crean máquinas virtuales y creamos, pero en el momento de cómo funciona el sistema de información, muchas personas no sabían cómo era el orden que teníamos que aprender a apagar, nos íbamos, hacíamos pruebas y resulta que, ay, faltó esta base de datos que llama internamente a la otra base de datos, no lo habían previsto, entonces sí nos costó bastante tiempo ese tema. Pero pues esto ha cambiado, ¿no? El tema ha cambiado y hoy en día los desarrollos han cambiado. Esto también fue complejo, fue porque la empresa que contrató también un tema de redes, ¿sí? Entonces no podíamos tener el mismo default gateway en los dos sitios. Ese es un tema de redes que ya va a un nivel mucho más alto que yo no entiendo muy bien. No podíamos tener el mismo dirección IP en los dos sitios. Entonces tocaba hacer cambio de dirección IP. Al hacer cambio de dirección IP cambia todo. Sí, cambia todo, nos tocaba hacer actualizaciones de DNS, nos tocaba validar los nombres, que quedaran bien. Al devolvernos a hacer failback también nos tocaba revisar que hubiera cambiado bien los nombres, que las IPs hayan cambiado bien. La ventaja, digamos, de Site Recovery Manager es que él hace automáticamente esos cambios de IP. Y nos ayuda en el tema de las pruebas porque él hace automáticamente ese cambio. Si no fuera automáticamente, tocaría entrar a cada máquina virtual y hacer un cambio que yo creo que es un tema muy engorroso y es una intervención humana, lo cual puede también tener problemas. De nada, Christopher. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Fue clara? ¿Fue muy rápida? Igual quedo pues atenta a lo que ustedes necesiten. Más bien, muchísimas gracias, Joan. La verdad, creo que nos instruyó a todos. Aprendimos un poquito más de lo que era Disaster Recovery, no solamente como un producto, como decía en un inicio, sino a nivel general. Vale, pues no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos por la participación. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, adiós. Hasta luego.